Este retablo lleva casi 600 años colgado en la misma catedral, y sigue siendo, ahora mismo, la escena de un crimen sin resolver. Uno de sus paneles no es el original. Es una copia pintada en 1945, colgada donde debería estar la pieza auténtica desde que alguien la robó una noche de 1934 y jamás la devolvió. El ladrón murió años después sin revelar dónde la escondió. Y hoy, casi un siglo más tarde, ese hueco sigue vacío. Pero eso no es, ni de lejos, lo más inquietante que esconde este cuadro. Fíjate en el cordero que ocupa el centro de la obra. La figura más venerada de todo el políptico. Durante siglos se vio a través de una capa de barniz oscurecido, hasta que una restauración reciente, milímetro a milímetro, le retiró esa capa y dejó a la vista su cara real, tal y como la pintó el artista original. Y esa cara, según cientos de miles de visitantes, ya no parece la de un cordero, parece casi humana. Guarda esa imagen, porque este vídeo va a terminar exactamente ahí, con la explicación completa de por qué esa mirada te sigue con los ojos. Bienvenido a El Lienzo Oculto. Este canal existe por una única razón. Los grandes maestros no solo pintaban lo que se les encargaba, escondían cosas dentro de sus propios cuadros. Autorretratos disimulados entre extraños, confesiones pintadas como una cabeza cortada, venganzas contra sus críticos convertidas en demonios, firmas escondidas en un rincón que nadie mira. Y esas cosas llevan colgadas, a plena vista, en algunos de los museos y catedrales más visitados del planeta, durante siglos, sin que casi nadie se detuviera a mirar de verdad. La regla es simple. Del número 5 al número 1, cada pintor se escondió de una forma distinta y cada vez más audaz dentro de su propia obra. Empezamos con un genio que se dibujó a sí mismo entre filósofos griegos. Terminamos exactamente donde ha empezado este vídeo, con un cordero de 600 años cuya cara restaurada nadie termina de explicar del todo, y un panel robado que la policía de medio mundo sigue sin encontrar. Quédate hasta el final, porque el número 1 no es una teoría discutida. Es el misterio de arte sin resolver más grande de la historia de Europa. Número 5. Esta es una de las escenas más reproducidas de toda la pintura del Renacimiento. Decenas de filósofos griegos reunidos bajo unos arcos monumentales, discutiendo, señalando al cielo, inclinados sobre libros y compases. La conoces de portadas de libros de filosofía, de pósters de aulas universitarias, de la propia pared de al lado de la Capilla Sixtina. Pero, por una vez, no mires al centro, donde están Platón y Aristóteles. Mira al extremo derecho del cuadro, casi saliéndose del marco. Ahí, entre un grupo de matemáticos y astrónomos, hay un joven de pelo largo con una boina oscura que no está mirando a nadie de la escena. Te está mirando a ti. Es el único personaje, entre más de 50, que rompe la ilusión y se dirige directamente a quien observa el cuadro desde fuera. Es la Escuela de Atenas, pintada por Rafael Sanzio en 1511 en las estancias vaticanas, por encargo del Papa Julio II. Ese joven que te mira fijamente es el propio Rafael, firmando su obra maestra con su propia cara en vez de con su nombre. Y hay más. Mientras pintaba, consiguió ver a escondidas el techo que Miguel Ángel estaba pintando al mismo tiempo, a pocos metros, en la Capilla Sixtina. Quedó tan impresionado que añadió, casi al final, una figura solitaria en primer plano, apoyada sobre un bloque de mármol, con un estilo completamente distinto al resto del cuadro. Esa figura es el filósofo Heráclito, y su cara es la de Miguel Ángel, un homenaje y una rivalidad, pintados en el mismo gesto. Si Rafael fue capaz de colar a un rival dentro de su propia obra maestra, el número 4 pintó algo mucho más oscuro, su propia cabeza cortada. Número 4. Este cuadro muestra el instante justo después de una decapitación bíblica. Un joven sostiene, con el brazo estirado y una expresión que no es de triunfo, sino casi de lástima, la cabeza recién cortada de un gigante derrotado. Has visto esta escena 1000 veces en libros de arte barroco, admirando el contraste violento entre la luz y la oscuridad. Pero fíjate, esta vez, no en el joven vencedor. Fíjate en la cara del vencido. Esa cara no tiene la expresión genérica de un villano de cuento. Tiene los ojos entreabiertos, la boca floja, una agonía extrañamente específica, casi personal, como si el pintor hubiera puesto ahí una cara real que conocía de memoria. Es David con la cabeza de Goliat, pintado por Caravaggio hacia 1610, hoy en la Galería Borghese, en Roma. Esa cabeza cortada es un autorretrato del propio Caravaggio. La pintó mientras huía, condenado a muerte por haber matado a un hombre en una pelea callejera 4 años antes.
Perseguido de ciudad en ciudad, sin poder volver a Roma, se cree que envió este cuadro como una súplica silenciosa al cardenal Scipione Borghese, sobrino del Papa y con poder para conceder el perdón. Caravaggio no firmó esta confesión con su nombre. La firmó pintando su propia muerte, con la esperanza de que eso le salvara la vida real. Y si un asesino condenado fue capaz de pintar su propia ejecución como una carta de perdón, el número 3 se vengó de un crítico convirtiéndolo, literalmente, en un demonio del infierno. Número 3. Este es probablemente el fresco más aterrador jamás pintado dentro de una capilla. Cientos de cuerpos desnudos, algunos ascendiendo hacia la gloria, otros cayendo hacia el infierno, con Cristo en el centro dictando sentencia final sobre toda la humanidad. Lo has visto reproducido como la imagen definitiva del juicio final cristiano. Pero fíjate, primero, en San Bartolomé, el santo que sostiene entre sus manos, colgando, la propia piel que le arrancaron cuando lo martirizaron. Esa piel vacía y desollada tiene una cara. Y esa cara no es la de un santo genérico ni la de un modelo cualquiera. Es un rostro deformado, angustiado, distinto a cualquier otro del fresco. Es el propio Miguel Ángel, pintando su autorretrato dentro de un pellejo humano vacío, como si quisiera decir que, después de terminar esta obra descomunal, ya no le quedaba nada más que ofrecer que su propia piel. Pero Miguel Ángel no solo se escondió a sí mismo, también escondió a un enemigo. Mientras pintaba, el maestro de ceremonias del Papa, un hombre llamado Biagio da Cesena, criticó en público la cantidad de cuerpos desnudos del fresco y pidió que se cambiara. Fíjate ahora en el rincón inferior derecho, en la figura que actúa de juez del inframundo. Ese juez es Minos, señor del inframundo según Dante, y Miguel Ángel le dio la cara de Biagio da Cesena, con un par de orejas de burro añadidas y una serpiente mordiéndole los genitales por toda la eternidad. Cesena, furioso, pidió al Papa que ordenara borrarlo. El Papa, según se cuenta, respondió que su autoridad no llegaba al infierno, así que ahí se quedó, condenado para siempre en pleno Vaticano. Un autorretrato como despedida y una venganza pintada como castigo eterno, en el mismo fresco. Si Miguel Ángel fue capaz de condenar a un crítico al infierno para siempre, el número 2 escondió algo mucho más discreto. Su propia firma, disfrazada de un extraño más entre la multitud. Número 2. Esta pintura reúne en una sola escena dorada a los 3 reyes magos arrodillados ante un niño recién nacido, rodeados de una corte tan lujosa que parece más una reunión de poder que un pesebre humilde. De hecho, lo es. Los historiadores coinciden en que muchos de esos reyes y cortesanos tienen la cara real de la familia más poderosa de Florencia en aquel momento. Pero fíjate en el extremo derecho del cuadro, apartado de todo ese lujo. Ahí hay un joven solo, envuelto en un manto de color ocre, que no está arrodillado, ni mirando al niño, ni hablando con nadie. Está de pie, quieto, mirando directamente hacia fuera del cuadro, hacia ti. Es la Adoración de los Magos, pintada por Sandro Botticelli hacia 1475, hoy en la Galería Uffizi de Florencia. Ese joven del manto ocre es el propio Botticelli. Mientras retrataba a los Medici disfrazados de reyes y sabios, se coló él mismo entre la multitud, como un simple espectador que en realidad es el autor de todo lo que estás viendo. Ni corona ni gesto solemne, solo su propia cara, mirándote fijamente, como una firma escondida entre los hombres más poderosos de su época. Si Botticelli fue capaz de firmar su obra con una sola mirada perdida entre reyes falsos, el número 1 esconde algo que ni todo un país ha sido capaz de recuperar en 90 años. Número 1. Volvemos al retablo con el que ha empezado este vídeo. Un políptico gigantesco pintado en 1432, con paneles que muestran ángeles músicos, a Adán y Eva, y en el centro, un cordero sobre un altar, adorado por multitudes de santos, obispos y caballeros. Es una de las obras más veneradas, más copiadas y también más robadas de toda la historia del arte. Fíjate en el panel de la izquierda, el de los llamados jueces justos, un grupo de caballeros a caballo cabalgando hacia el Cordero. Ese panel que ves ahora mismo no es el que pintó el artista original. Es el Cordero místico, el políptico de Gante, pintado por los hermanos Hubert y Jan van Eyck, hoy en la Catedral de San Bavón. En la noche del 11 de abril de 1934, alguien entró y robó ese panel exacto, dejando notas de rescate exigiendo un pago millonario a la diócesis. El principal sospechoso murió meses después sin revelar el escondite. Y aunque el caso sigue técnicamente abierto, el panel original jamás apareció. Lo que ves colgado en la catedral desde 1945 es una copia exacta pintada por otro artista. Y aquí viene la segunda parte.
Entre esos jueces pintados a caballo, varios historiadores creen reconocer los propios rostros de Hubert y Jan van Eyck, retratándose a sí mismos entre los personajes que, sin saberlo, acabarían protagonizando el robo de arte sin resolver más famoso de Europa. Y ahora, la cara del propio Cordero, con la que ha empezado este vídeo. En 2019, un equipo de restauradores le retiró siglos de barniz oscurecido y repintes posteriores, dejando a la vista la capa de pintura original de Van Eyck por primera vez en más de 5 siglos. El resultado sorprendió incluso a los propios expertos. Los ojos del Cordero, colocados casi de frente y con un realismo anatómico casi humano, hicieron que miles de visitantes describieran esa mirada restaurada como inquietante. Nadie afirma que Van Eyck quisiera asustar a nadie. Los historiadores lo explican como la obsesión del pintor por el realismo absoluto, 5 siglos antes de que esa palabra existiera. Pero la sensación queda ahí, en la Catedral de Gante, cada vez que alguien se acerca lo suficiente para mirar a los ojos a ese Cordero. 5 cuadros. 5 pintores que se escondieron dentro de su propia obra de formas completamente distintas. Uno se dibujó a sí mismo mirando al espectador entre filósofos griegos y de paso coló a su mayor rival. Otro pintó su propia cabeza cortada como una carta de perdón a un cardenal. Otro se convirtió en piel vacía y condenó a un crítico al infierno para siempre. Otro firmó su obra con una sola mirada perdida entre reyes falsos. Y unos hermanos pintaron un Cordero tan real que su robo y su propia mirada siguen sin explicación completa casi 600 años después. Lo que tienen en común estos 5 cuadros es esto: ninguno estuvo guardado bajo llave. Todos han estado siempre colgados en catedrales y museos abiertos al público, fotografiados millones de veces, estudiados por generaciones enteras de historiadores. El secreto nunca fue esconderlo bien. Fue confiar en que casi nadie se pararía a mirar una cara entre la multitud, un panel robado hace 90 años, o los ojos de un Cordero pintado hace 600. Ahora te toca a ti. Dime en los comentarios qué pintor de esta lista te parece más audaz, y suscríbete a El Lienzo Oculto, porque en el próximo vídeo vamos a hablar de un cuadro que su propio autor intentó destruir la noche antes de morir.